En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. ¿Cómo están, queridos amigos? Comenzando aquí ya Tendencias en Agricultura. ¿Cómo estamos, equipo? Oye, George, ¿qué pasó ayer en tu vida que viniste con esta energía? La quiero siempre, George. Todos los sábados. Que te den más de lo mismo. Oye, Claudito, ¿cómo estamos por allá? Hasta recién casado. Bien por ti, hermano mío. Oye, muy bien, muy bien. Todas las bendiciones para ti. Catita, ¿cómo estamos? Tú estás recién pololeando. Aquí también mucha sonrisa. Me encanta. ¿Y pololeando, Catita? Ay, no sabía. Claudio también. Hoy están todos como en onda romántica por allá. Muy bien. Entonces voy a partir hoy con otra reflexión. Me acaban de inspirar. Que no tengas que estar solamente en pareja para sentirte así. Porque fíjate que yo siempre lo comento y me causa entre gracia y siempre me hace reflexionarlo. Que es como que a uno la ven sola y es como... Ay, tan solita, tranquila, ya va a aparecer alguien que usted merezca, va a estar todo bien. Y yo siempre digo, qué lindo cuando uno está bien con uno mismo. Yo me entretengo, ustedes no se imaginan, a morir conmigo, no me queda más tiempo para hacer más cosas. Y por otro lado, siempre lo he dicho, es una bendición estar en pareja, es una bendición estar con alguien que uno quiera, pero porque realmente quieres, porque realmente te hace brillar al máximo, porque sientes que estás haciendo tu 300%. Pero cuando uno también está sola es un periodo muy clave. Es un periodo en que uno tiene que dedicarse ese tiempo y no se nos puede olvidar que muchas veces pensamos que hay otro esperando por ti, pero muchas veces uno mismo está esperando por uno. Y ese es el tiempo que yo agradezco mucho al universo, el poderle dar ese espacio a esa parte, esa esencia de uno mismo, en que de repente lo dejamos ahí, bajo tierra, bajo la alfombra, y le dimos prioridades a tantas otras personas y se nos olvidó que hay un protagonista acá y ese protagonista somos nosotros. Y cuando uno entiende que ese es el protagonista y está esperando ahí, paciente, porque si hay alguien paciente, uno mismo con uno mismo, y uno lo reconoce y le da ese espacio y le da ese aire, uno dice, che, qué rico como hoy estoy por ti, que viene a ser por mí, y me escucho, me encuentro, me entretengo, me conozco, entiendo mis límites, vuelo lejos, no me pongo absolutamente ningún límite que me entregue esta sociedad, defino quién soy y quién soy hoy, por ahí mañana no lo soy, voy cambiando y qué rica esa libertad también, y entender que muchos de nuestros patrones, muchas de nuestras conductas, de lo que nos gusta, de lo que queremos, de lo que permitimos y de lo que no, ni siquiera está regido por lo que nosotros sentimos. No está ni siquiera regido por lo que nosotros realmente estamos vibrando, sino que es por lo que nos dijo nuestra familia que estaba bien, o nos dijo por ahí la sociedad, el colegio en el que estudiamos, las amigas con las cuales nos movemos, el trabajo a donde estoy, es como debo llegar vestido, como debo presentarme al mundo. Y cuando empezamos a sacar todas estas máscaras, todas estas caretas, todo este mundo que es lógico, porque la verdad es que es así y está muy bien, porque es parte de, se siente tan liberador que es maravilloso. Yo vamos a tener un programa que me encanta, regálenselo, de verdad. Si estás manejando, si estás en tu casa, si estás viendo por repetición este programa porque queda grabado en YouTube, regálatelo. Creo que el tiempo es el mayor regalo, el mayor tesoro. Nos confundieron haciéndonos creer que es la casa propia, el auto y mucho más. Cuando eso todo va bien, nos vamos todos de acá, siempre lo digo, con nada más que nuestra alma, nuestro espíritu y lo vivido. Así que regálense el programa de hoy, vamos a estar con un tremendo invitado, un invitado que inspira, un invitado que está trabajando profundamente en remover, en la reflexión, en un trabajo que admiro mucho, de hecho lo empecé a seguir en las redes, les escribí, oye, pucha, ojalá que puedan venir, la verdad, y aquí están con nosotros. Me encanta el nombre, lo vamos a destacar, Kadou Sari, vamos a entender porque se llama Kadou, pero Kadou Sari que está con 11, otros dicen 3-11, otros dicen 3-11, otros dicen 11, no importa, lo importante es lo que están, es como un 3-11. ¿Cómo estás, Kadou? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por este espacio y de verdad muy linda tu reflexión. No te conocía, no conocía ese espacio tuyo y de verdad escucharte y esa claridad, eres muy inspiradora.
Bueno, tú estás en esto, estás súper envuelto. Me gustaría contar un poquito de ti también para los que te están escuchando. Cadu, además tú estuviste en el mundo del tenis, pero con alto rendimiento, en los sub-14, o sea, jovencito. Después en el mundo del pádel, llegaste a ser número 1 de Chile. ¿Cómo nace un poquito? Vamos a partir en ese origen de este joven con ideales, con sueños en el mundo del deporte, del alto rendimiento, que es tanta disciplina, es tan difícil. Y además yo siempre he dicho, yo conozco mucho a Fernando González, al Nico, y el mundo del tenis sobre todo son mundos muy individualistas, muy solitarios, es como tu mundo y tienes que alejarte incluso de lo que sucede alrededor tuyo. ¿Cómo nace este Cadu, que vamos a decir de dónde viene el nombre Cadu para que lo entienda? Pues yo ya lo pregunté. Cuéntanos primero de dónde viene Cadu. Bueno, yo me llamo Carlos Eduardo y nunca me decían Carlos Eduardo en ningún lado. Siempre me decían Carlos, Charlie, Carlito. Y en el colegio Genial. nadie me decía Carlos Eduardo y mi mamá es brasilera. Y ella en ¿En Brasil, serio? sí, pues mi mamá es brasilera. No, me muero. Mi ¿De papá dónde? conoció a mi mamá de Río. ¡Ay, qué bueno! Sí, mi papá conoció a mi mamá allá, pues fue a estudiar con Pitangui, mi papá es cirujano Qué plástico. maravilla. Mucho pan de queso, mucha Sí, caipirilla, pues, ya todos los caipirosca. veranos para allá. Saudade você. Me encanta. Sí, pues, y ahí me puso ese nombre porque allá es muy común, pero acá no me lo decían mucho y Ah, yo siempre mira. como que sentía como que el Carlito, el Charlie, todo, el Carlos, como que no me representaba completamente y hace 1 año y medio me fui a vivir a Brasil. Ya. Y yo no cachaba que a los Carlos Eduardo les decían Mira. Cadu. Entonces voy a dejar a mi hijo a una práctica de taekwondo y el gallo me pregunta, oye, ¿cómo te llamáis? Y yo le digo Charlie, ¿cachai? Ya, Porque ya, me ya. dicen mucho Charlie, pero allá no dicen bien Charlie, dicen Charles. Y Te yo le cambian el nombre de una. todo el rato. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Así no es Charlie, pero yo me llamo Carlos Eduardo y nadie me dice Carlos Eduardo porque es demasiado largo. Claro, ¿verdad? Y este gallo me dice, pero a los Carlos Eduardo acá les decimos Cadu. Y Ya. yo me encantó Cadu. Total. Es cortito, representa Sí. a Carlos Eduardo, es Cadu. Está Así que genial. al final me cambié el nombre, me puse Cadu y ahora me reconozco como Cadu y Me le digo a todo encanta. el mundo que soy Cadu. Está buenísimo, Sí, buenísima pues, la ahí historia. viene, ahí viene. Y cuando tú ¿qué pasa contigo en que buscas este mundo del tenis, sub-14, un niño, y después incluso llegas a ser número 1 en pádel? Sí, bueno, yo empecé desde muy chico en el tenis, a los 5 años, tenía Qué o chiquitín. 4, tenía una cancha de tenis en mi casa, tuve Ya. la suerte de empezar ahí, después empecé con Hans Gildemeister cuando tenía Ah, su club ahí, donde claro es el que sí, actual de Utopia. Y bueno, y tuve ese camino, en verdad, me fue muy bien desde muy chico. Ya. A los 10 años ya era número 1 de Chile, Qué y después a los increíble. 12 y seguí avanzando mucho. Hice las competencias internacionales y en un momento quedo como de los mejores de Sudamérica, y cuando tú quedas de los mejores de Sudamérica te permiten ir a Europa, y voy a Europa y gano 27 partidos seguidos, tuve un récord, ahí yo jugaba con Nadal, con Monfils, con todos estos Ay, gallos, qué con maravilla. Fognini, y ahí obviamente que vi la posibilidad de ser tenista, era lo único que pensaba, o sea, un Mira. mundo de, como tú bien decís, de Sí. alto rendimiento, de mucha disciplina, Focalizado, total. mucho foco, Claro. solo. Y después de ese viaje tuve una lesión y de ahí me costó mucho recomponerme y tuve muchos temas de depresión Por que yo mismo me había puesto, de estar a la altura. Por ejemplo, a los 17, cuando yo me retiré, yo jugaba con Nadal y me comparaba que hace 2 años yo estaba jugando con él y Nadal estaba, no Claro. sé, pues jugando Roland Garros y yo no Claro. estaba pero ni cerca de llegar a Roland Garros. Entonces eso me generó mucha presión, mucha frustra, frustración. claro. Viví solo también un tiempo en Argentina y estáis muy solo, eres muy chico. Muy chico. Y yo creo que eso obviamente me pasó la cuenta, fue difícil en ese minuto y no aguanté más esa presión, y en un momento dije, ya sabes que yo no disfruto haciendo esto, no Claro. lo paso bien, y ahí me retiré. Mira. Y después encontré el pádel, un deporte en equipo, Sí, sí, entré claro. a estudiar y ya hice una vida como más tradicional, y de ahí me empecé a desarrollar en el pádel en Chile y a los 2 años ya estaba dentro de los mejores de Chile, y de ahí también me desarrollé muchísimo en el pádel, pero disfrutándolo más porque ya Qué bonito. no era lo único que en el fondo yo estaba haciendo, ya podía hacer una carrera, Claro. ya tenía como otra vía, que al final el pádel era como mi hobby, Claro. y no era como lo que yo tenía que hacer y en donde tenía como demasiada presión de lograrlo, y además es un deporte en pareja, Claro. que es distinto al tenis, que estáis solo. Es que es muy difícil, fíjate, yo siempre lo he pensado muy duro, es como el poder
la capacidad mental y Sí. es muy complejo. Ahora, también está en el mundo de las leyes. Sí. A ver, espérame un poco, porque no entiendo, es como, ¿en qué momento cruza aquí? Pasamos, además este hombre enfermo completo, porque pasamos del deporte a las leyes y luego a un tema mucho más espiritual. Pero antes de llegar a Eleven, quiero entender un poco, ¿qué te lleva a las leyes? Que es como Mira, lo más alejado del tenis. Sí, sí, o sea, yo nunca me pregunté qué iba a estudiar, o sea, al final yo nunca lo tuve como una opción estudiar, o sea, yo no me imaginaba haciendo otra cosa que no Claro. fuera jugar Que tenis. es cierto eso de los deportistas, como O sea, que no hay otro camino. No hay otro camino, No, o sea, pues, mi camino ¿verdad? era eso y si no era eso, probablemente algo ligado, iba a ser entrenador o Claro. algo así, ¿cachai? O sea, Súper cierto. no hay otra forma. Pero como me retiré muy temprano y ya tenía 17 y en el fondo todavía podía Claro, estudiar claro. o hacer algo Cierto. y tener una carrera, ahí tuve que empezar a ver qué era más o menos lo que me gustaba y a mí me gustaba leer. Como me gustaba leer, igual era bueno para la matemática y bueno, tengo un papá que también tenía un ejemplo de él de negocio, entonces tenía como una mezcla entretenida que después pude usar hacia mi vida, pero en ese minuto la verdad que no sabía qué hacer y quería estudiar una carrera tradicional, Claro. algo que como que me sirviera para trabajar el día de mañana. Claro, claro. Y Más dije, práctico. ya, sabéis que esto yo creo que me va a servir porque es una carrera donde va a haber pega, voy a formarme, es una carrera completa. Y dije, ya, voy a Total. estudiar Derecho, pero en verdad era lo más lejano a lo que yo era, o sea, nada que ver, pero bueno, terminé sacando la carrera, soy abogado hoy en día, pero la verdad es que fue un proceso de 6, 7 años de mucha disciplina, de sacar, de aprender. Piensa que cuando yo llegué, yo me salí del colegio cuando tenía 12 años. Entonces yo preparé la prueba un año. Se hiciste todo a distancia. En el fondo. Sí, o sea, y ni siquiera hacía, o sea, era como muy exámenes libres a fin de Claro, año, pasaba, claro. no estaba ni ahí, ¿cachai? Ay, qué increíble eso. Sí, ¿eh? y de ahí entré a la carrera, entré a estudiar a la Universidad Católica y fue como, estaba con los mejores de Chile o uno de los mejores de Chile que eran mis compañeros y yo veía cómo ellos aprendían y yo, lo que me costaba en comparación con Qué ellos. buena. Y ahí, bueno, mucha disciplina y fui entendiendo que al final, y esto es lo rico que tiene el deporte, que al final la forma que tiene el deporte de caerte, de levantarte, de la disciplina que te da, de la perseverancia y todo eso, finalmente es una herramienta para la vida, Claro. que te permite enfrentar cualquier cosa. En ese caso era la carrera y Exacto. me permitió sacarla adelante. Pero claro, después caché que no era lo que me gustaba, pues, y ahí entré en otro proceso. ¿Y pues. qué pasa contigo que dices quiero entrar en el mundo más espiritual, más integral también? O sea, ¿qué te lleva a este cambio? Porque no sé si es un cambio, pero quizás es un estado de conciencia en que uno como que dice, esto es realmente lo que a mí me mueve. Sí, es que para mí fue algo súper potente que me pasó a los 17. También cuando me retiré, me sentí muy perdido, no tenía mi identidad, o sea, se cayó completamente. Piensa que yo no veía otra cosa que no fuera ser tenista y de Claro. repente es como uno se asocia generalmente a lo que hace, a lo que Claro, logra, ¿no es totalmente. cierto? Y yo en ese minuto dije, ¿quién soy? Si yo, Es cierto, ¿quién ¿eh? soy? Si lo único que yo sé hacer es jugar tenis. Yo no fui al colegio, ¿quién soy? Y ahí tuve como un proceso de introspección grande y llegó a mi vida un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Por supuesto. Y ¿Quién no lo ese ha- fue como mi despertar un poco en este mundo. Y leí el libro y dije, pero ¿cómo me hace tanto sentido Claro. esto? ¿Cómo conectó tanto conmigo si yo nunca había leído nada relacionado con esto? Y ahí fue como dije, esto es verdad, esto para mí es una verdad, esto me hace mucho sentido. Y 2 o 3 semanas después de eso llegó una persona que fue mi guía, un maestro en mi vida, y ahí empezó Mira. mi camino espiritual cuando llegó este libro y es como que se dio en su minuto y ahí empecé ese proceso de desarrollo personal y espiritual en paralelo a todo lo que iba viviendo, pues, pero dándome cuenta de que al final la vida era más allá de hacer algo o de ser este tenista o de ser lo que sea, sino que en el fondo de estos cuestionamientos finalmente de, bueno, ¿quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es como mi propósito? Y ahí empecé como esa búsqueda más allá de solo la identidad de tenista. Y bueno, y ese proceso tuvo alto y bajo, porque por un lado tenía
la conciencia de que Claro. la vida era más que eso, pero por otro lado no tenía la coherencia ni la madurez para ser capaz de Chico, igual. sostener Claro. eso que yo me había dado cuenta. Entonces yo iba donde este grupo donde meditaba, donde en el fondo hablábamos de estos temas importantes como la vida, qué es la muerte, quiénes somos, etcétera. Pero por otro lado, no sé, pues me tocaba el carrete el fin de semana y salía, carreteaba, Está bien, es parte ¿cachai? de la vida, pues, Lo si no un hacía, todo. claro, pero después yo armé una productora de eventos y tuve eso durante 10 años, que fue como mi pega durante Ya. la universidad. Y después me dediqué como mucho al carrete y a ese mundo, ¿cachai? Y me costaba súper harto ser como coherente en este mundo como espiritual que yo vivía y todo esto que en el fondo yo hacía en el día a día, que era lo que también me daba como mis ingresos, mi pega y qué sé yo. Y ahí, en ese momento, cuando tuve este cambio y esta percepción de que ya tengo que lograr una coherencia mayor, pues yo, imagínate, era padelista de los mejores de Chile y todo, pero me fumaba 2 cajetillas al día. O sea, era como súper incoherente. O sea, tu habilidad, ¿cachai? era tu Tenía habilidad, como era mucho nuestro talento nivel. y todo. Claro, el talento. Que sí. Obviamente que también me había preparado para eso, pero por otro lado, claro, era el rockero el que hacía las Claro. fiestas, ¿cachai? Que llegaba y qué sé yo. Y de repente hice un clic y dije, ¿sabéis qué? Esto yo lo tengo que valorar. Dios me dio en el fondo este talento, estas capacidades. Yo siempre veía el pádel como, ay, ya no fui tenista, así que esto da lo mismo. Pero Claro. cuando empecé a valorar realmente lo que tenía la posibilidad, se hacía, agradezco, tengo 2 pies, ¿cachai? Mis manos, tengo salud, onda, lo puedo hacer, voy a cuidar esto. Mi vida empezó a cambiar completamente y ahí me empecé a enfocar mucho en cuidar mi talento, mucho en cambiar mis hábitos, mucho en cuidar mi cuerpo, en mi alimentación y en ser coherente. Y cuando logré de a poquito, y todavía obviamente que no siempre lo logro en todas las cosas, y a veces Claro. seguimos en este camino y somos inconscientes en muchos aspectos también, pero cuando logré tener como una coherencia mayor entre lo que yo sabía que tenía que hacer Claro, total. y lo que realmente yo hacía y lo que sentía, al final lo que te dicen un poco, lo que tú sientes, lo que piensas, lo que haces y lo que eres, lo que dices, que esté en una misma línea. Porque eso al final genera como un impacto muchísimo más poderoso. Y yo lo empecé a ver en mi vida, empecé a ver que cuando yo empecé a trabajar en mí, cuando empecé a proyectar lo que yo quería, cuando empecé a visualizar, cuando empecé a sentir que ya lo tenía, cuando empecé a hacer todos estos trabajos que me metí muchísimo, o sea, reprogramarme el subconsciente, todo esto es como parte del camino que yo hice para salir de las cosas en donde yo estaba, para crear las empresas que en el fondo creé, y un poco lo que es Eleven hoy en día es lo que busco transmitir es ese aprendizaje, ese camino que me llevó a poder cambiar la vida a la que yo iba, hacia dónde yo iba, y a poder crear también como una vida distinta, una vida que yo lo llamo como una vida extraordinaria, no la vida común, como tú dijiste en un inicio, oye, ¿de dónde vienen estas programaciones? Estábamos desde el colegio, nos dicen que tenemos que estudiar tal cosa, Totalmente. que después no nos preguntamos qué queremos ni nada, y seguimos como ciertos patrones, lo que nos han dicho. Pero vemos que en muchos casos, no siempre la gente no está tan feliz haciendo eso, lo hace porque Piloto automático. de repente no le queda otra y no se cuestionan más cosas. Y yo siento que pude salir de ese piloto automático y aplicando este tipo de cosas vi un cambio tremendo en mi vida, y eso es lo que yo busco compartir ahora para que las personas se tomen ese tiempo y que se hagan esas preguntas y que logren al final crear la vida que también quieren crear, pero acorde a lo que realmente son. Totalmente. Y no a lo que les han dicho, porque... Oye, qué interesante este tema. Vamos a hablar, a ahondar un poquito en el trabajo que están haciendo puntualmente en Eleven, sé que estuvieron en Brasil, van a hacer otro encuentro, vamos a hablar de eso y mucho más. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más acá en Tendencias. But you never wanna be each other's. I said don't look back. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias en Agricultura, temazo.
Estamos hablando con Cadu. Me gustó el nombre, ¿Te gustó el nombre, Cadu, Cadu? súper Bueno. cool. Bueno, sobre Eleven y mucho más. Quiero sí saludar a nuestros amigos de Hyundai. Son lo máximo, Hyundai. Cumplen 40 años, imagínate, con Gildemeister y Hyundai, con todo el mundo híbrido. Por Dios, qué importante el mundo híbrido. Y además con toda la tecnología. Tienen, de verdad que yo amo Hyundai, son tremendos, son familia. Si ustedes van, los talleres, toda su gente, siempre con la mejor disposición y por supuesto con la mayor calidad. Y miles de modelos. Así es que vamos caminando juntos aquí, 40 años ya, con Hyundai y Gildemeister. Bueno, Cadu, estamos hablando del Eleven. Has mencionado tantas cosas interesantes. Fíjate que me quiero ir de plano, de lleno ahí con el Eleven, pero mencionaste varias cosas que creo que me gustaría igual ahondar un poco. Dijiste, cuando tú decías, yo toda mi vida quería ser tenista, era tenista, entonces cuando se derrumba un poco esta persona, esta imagen, ¿quién soy yo? No soy nadie. Y me gustaría que profundizaras en esto porque creo que muchas personas que nos están escuchando y muchos de nosotros quizá en algún momento aprendimos a que somos lo que tenemos, somos lo que hacemos, somos nuestro título, somos nuestro cartón, somos el auto que manejamos y es súper lamentable, porque al final escribir un buen discurso te lo escribe la inteligencia artificial hoy en 2 segundos y esa es la realidad. Pero vivir una vida y ser uno mismo y poder de verdad mirar a los ojos al otro y darle una mano y ser, simplemente ser, nos llamamos seres humanos, no nos llamamos a seres ni tenemos, nos llamamos seres humanos. Y creo que ahí hay un mensaje súper importante lo que tú estás diciendo, porque tú lo lograste ver. ¿Qué pasa también con esas personas que nos están escuchando y son esta maqueta en el fondo? Pero al final del día son mucho más que eso. Y cuando uno lo reconoce y lo ves como wow, como que la cabeza te explota. ¿Qué pasa ahí en ese punto que mencionaste, que lo pasamos? Me gustaría ahondarlo un poquito. Bien, es que, bueno, finalmente es lo que tú dices, nos identificamos demasiado porque nos han hecho, al final, creer que ese es el camino, finalmente. O sea, cuando vamos a cualquier lado, ¿de qué temas se hablan? Se hablan de lo que tú estás haciendo, en qué estáis trabajando, lo que has logrado, cuánta plata tenés, o la estabilidad que tenés, o lo que tú quieres mostrar. Entonces, al final, en la sociedad que nos hemos ido desarrollando, todos se miden y hablan y se comparan de acuerdo al otro. Entonces tenemos mucho este tema de la comparación y del logro y de que somos, como tú dices, lo que nosotros logramos, tenemos o hacemos. Y yo creo que lo que nos cambia en algún minuto y lo que creo que tenemos que buscar como conectar finalmente es más el corazón, ¿ya? Porque cuando nosotros decimos lo que hemos logrado y todo ese tipo de cosas, estamos siempre en la cabeza, estamos siempre proyectando, estamos siempre en el futuro, estamos siempre buscando eso que tenemos que lograr, eso que tenemos que ser, esa carrera que tenemos que sacar, eso que de alguna manera nos va a completar, eso que está afuera, que nos va a dar eso que nosotros en el fondo queremos, esa felicidad o esa tranquilidad. Incluso con el otro, muchas veces como esta persona me encanta, me completa, me llena. Claro, es como la media naranja. Súper mala ahí. Claro, porque y es la media naranja, o tú eres la naranja completa en el fondo, ¿cachai? O sea, nadie te viene a completar. Claro. Entonces siempre estamos buscando, yo creo que afuera, nuestra felicidad. Y el afuera son estos, los logros, la otra persona, que alguien te diga lo que tienes que hacer, etcétera. Pero como tú decías en un inicio, el estar solo te da esos espacios para poder cuestionarte estas cosas, para poder darte ese tiempo. Y yo creo que cuando tú realmente empiezas a escuchar a tu corazón y empiezas de a poco a escribir un poco qué es lo que te pasa, a tener espacios para ti en donde tú puedas conversar con alguien que es bien amiga o amigo, donde uno pueda entrar en conversaciones profundas sobre lo que realmente nos pasa y parar un poco, yo creo que termina saliendo esto, porque está ahí, porque todos lo tenemos. Claro. Lo que pasa es que no nos damos el espacio para mirarlo y simplemente pasamos por arriba y seguimos en ese piloto automático y
y nunca paramos, hasta ¿Verdad? que de repente algo nos hace parar. Claro, claro. O algo te dice, oye, esto no va por ahí, que en mi caso fue como, oye, esto que tú creí, no, tal vez no es tan así. Claro. Y a veces pasa eso, pero a veces podemos aprender de las enseñanzas de los otros. A veces podemos aprender de los que ya lo han hecho, y por eso también es importante leer de las personas que a nosotros tal vez podemos admirar o escuchar a tal vez aquellos que han vivido ese camino para aprender un poco y darnos esos espacios y conectar con el corazón. ¿Para qué? Para recibir al final una señal que sea más directa de lo que nosotros realmente somos, porque finalmente yo creo que nosotros somos y venimos a esta vida a expresar como todo este potencial que nosotros tenemos, pero este potencial que nosotros tenemos viene desde la conexión con nuestro propio espíritu, por si tú lo podrías decir, o con tu alma, y la manera de conectar con tu alma es a través de tu corazón, y a través de tus sentimientos, y a través de tu bondad, y a través de la humildad, y a través de las buenas acciones, y a través de todo ese tipo de cosas que te conectan y que te abren todo el espectro de tu sentimiento. Totalmente. Porque nosotros somos seres humanos por algo y Hay tenemos una esa frecuencia. capacidad. Claro, qué heavy, es increíble Y como esa entender. frecuencia, Hay una que- humanidad, esto tiene que ser compartido, si no es como el efecto dominó. Anda a botar una pieza de dominó, todavía no conozco a alguien que no se le caigan completas las piezas, o sea, me encantaría poderlo hacer, pero se ve el impacto que tenemos como seres humanos. Ahora, también mencionaste algo súper interesante, que tú decías, había una contradicción en mí en que tenía esta parte como espiritual, pero también era como productor y el evento y esto. Ahí a mí me gustaría también tocar este punto, porque siento que hay un, como misunderstanding, como dicen los gringos, hay como un malentendido, podríamos decir, porque siempre como que si tú eres una persona, yo estoy muy metida en el mundo de la beneficencia, fundaciones, 30% de mi tiempo, que Fundación Nuestro Hijo, mirá, compartía Teletón, en fin, como que se asocia mucho como el tema de la espiritualidad, con la beneficencia, con un lado como súper bueno, naif, espiritual, volado, hippie, como esotérico, como súper como bueno, namaste, ¿ya? Que sí efectivamente está. Pero yo, por ejemplo, yo en mi programa y en mi vida soy súper transparente, y realmente yo también siento que tengo un lado súper oscuro, soy desordenada, me gusta portarme mal, me gusta tomarme mis pisco sour, me gusta comerme mis papas fritas, mi empanadita, salir a bailar, que hasta las 6 de la mañana si tengo ganas. O sea, no tener horario cuando no tengo horario, pero porque creo que es parte de tu luz y de tu sombra. Creo que es parte de tu aceptación como ser humano, en que no podemos entrar en este rollo que es como, por favor, o sea, si el Dalai Lama, hay un Dalai Lama, listo, pero no somos el Dalai Lama, entonces tampoco pretendamos entrar en un rollo de vistámonos de blanco y digámosle al mundo que somos súper buenos, porque también hay algo que, hay una línea entre el ser ya como, no sé si me estáis entendiendo un poco, pero es como, también es como, a ver, hazte cargo, y también el estar en esta línea de la espiritualidad, y que me imagino que ustedes en el Leven, que vamos a hablar del trabajo exacto que hacen, también está el poner tus límites, el alzar la voz, el disfrute, el goce, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, me encantaste, pero ya ahora ya no, o sea, listo, y también es parte de tu autoconocimiento. ¿Qué te pasa a ti contigo? Que lo mencionaste tú, por eso te lo estoy poniendo acá arriba de la mesa. Sí, totalmente. Es que finalmente uno cree que de repente por tener una vida espiritual uno como que tiene que ser como naif, como Claro. decir, ingenuo y no poner límite o no enojarse. Claro. Es súper cierto. Y de alguna manera todas esas cosas que te pasan y que tú tienes te muestran algo también. O sea, por algo tú las tienes. O sea, nosotros si no tuviéramos nada de egoísmo, yo le daría todo lo que tengo a la otra persona y me Claro. moriría al tiro. O sea, Claro. si es que yo no tuviera, no sé, nada de miedo, obviamente que vendría un oso o lo que sea y me Claro. comería y yo no me protegería. Entonces, son aspectos que todos tenemos como seres humanos Totalmente que cierto. también tenemos que ser capaces de ver, y al final es lo que tú dices, son las dos caras de la misma moneda, y nosotros tenemos que ser capaces de, por un lado, aceptarnos también como nosotros somos y entendernos y querer ese lado como tal vez más oscuro, eso que Claro. tú decís, oye, mira, ¿sabes que yo quiero eso? Si el problema no es hacerlo, el tema que yo creo que tiene es cuando eso pasa a ser el 90% Por supuesto. de ti y te controla, Exacto. porque es muy distinto decir, oye, yo soy egoísta,
a que... Y por eso no le doy todo a todo el mundo, a que yo en el fondo quiera todo para mí y pase por arriba de todas las personas y esté completamente como descompensado en ese aspecto. Y tenemos todos distintos aspectos que son parte nuestra, que hay que conocer, que como tú dices, que hay que hacerse cargo, pero el ser espiritual yo creo que, como tú dices, yo creo que te da más herramientas para poder enfrentar la vida que tú quieras vivir. Exacto. Y por algo nacimos acá y por algo no estamos, no sé, pues en los Himalayas, porque tal vez si hubiéramos nacido allá, estuviéramos meditando todo el día y estaríamos en esa y todo. Como para ir en la misma ropa todo el día, tener toda la comida lista, no hay que hacer nada. No estás ahí, y obvio, y hacer tu cosa y así la pega que en el fondo tú creís que tenéis que hacer y está perfecto. Pero nosotros estamos acá. Y estamos acá y nos tenemos que conocer. Y tenemos que conocernos nosotros mismos. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis aptitudes? ¿Dónde brillo? ¿Y en eso te ayuda Eleven? Totalmente, porque Eleven te hace hacerte estas preguntas. Entonces, parte de la metodología que tiene Eleven y las primeras, en el fondo, lo que siempre vemos con Eleven, la primera parte es la parte de conocerse. Perfecto. Porque si tú en el fondo no te conoces, no conoces tus valores, totalmente. Por ejemplo, de repente ¿cuáles son mis valores? Porque los valores son tu guía. Y si en el fondo, si tú no te has preguntado cuáles son tus valores y en el fondo, ¿cómo? Tú decís, quiero ser coherente. ¿Coherente con qué? Bueno, para eso tengo que ser coherente con algo. Bueno, con mis valores. ¿Y cuáles son mis valores? Empezar a descubrirlo, empezar a hacer ese trabajo. Entonces usamos hartas herramientas de coaching como para poder entrar en ese ámbito de ir conociéndose. Qué bueno eso, ¿eh? Y ese conocerse, en el fondo, te permite tener como una brújula, un mapa y entender en el fondo que tú estás en un lugar, pero también podéis querer llegar a otro porque... Yo tenía como todo este mundo espiritual que veía, pero por otro lado yo también quería desarrollarme en los negocios, quería tener libertad financiera y de repente es lo que muchos dicen así como no, tenéis que ser espiritual y no podéis como tener negocios o ganar plata o generar cosas, ¿cachai? Y es como son creencias al final. ¿Por qué tiene que ser así? O sea, mientras más personas tú puedas ayudar y haciendo lo que más te gusta, ¿por qué no te van a remunerar por lo que haces? Exacto. Entonces, al final... cuando yo creo que tú te conoces, puedes decir, ya estoy acá, y después tú puedes, y que lo usaba mucho desde cuando jugaba tenis, y también en el pádel, y después obviamente que empecé a practicarlo más, a visualizar, a ver dónde tú quieres estar, cómo tú quieres estar, cómo quieres ser. Y eso también es parte un poco de la metodología que nosotros tenemos, que es la parte de donde proyectamos en el fondo cómo nosotros seríamos si viviéramos de acuerdo a ese conocerse, por ejemplo, con esos valores, cómo nos comportaríamos, dónde estaríamos. Y después usamos otra herramienta que es muy interesante, que es el breathwork, que a través de la respiración holotrópica, no tan holotrópica, o sea, porque tenéis distintos tipos, pero igual son respiraciones profundas más o menos como de 1 hora, en donde tú entras en estados súper profundos de conciencia, donde tienes muchas liberaciones. Nosotros hacemos retiros y en estos retiros uno logra contener al grupo que está y cuando hacemos todos estos trabajos somos un grupo de 6, 7 personas que está ahí también ayudando a todo el mundo que está viviendo este proceso. Entonces tienes momentos muy profundos en donde ves cosas, te das cuenta de cosas, sueltas cosas, lloras, te liberas, porque venimos cargando demasiadas cosas y nunca nos hemos dado cuenta. Y la herramienta de la respiración es increíble para poder soltar todas esas cosas. Y trabajamos mucho el perdón también, hacemos ejercicios con el perdón y todo. Entonces, tenemos ese momento en donde como que liberamos, y cuando ya liberamos, podemos reprogramar. Y usamos mucho la reprogramación. Yo me estuve reprogramando mis creencias respecto a la abundancia y muchas de ese tipo de cosas durante 4 o 5 años seguidos. Todas las noches me iba a dormir con un audio que yo me repetía y todo, porque yo creía que si yo no jugaba tenis, no iba a poder hacer nunca más nada y no iba a poder vivir de nada y iba a terminar abajo un puente. O sea, eso creía yo. Y al final lo que tú crees, finalmente es lo que creas, porque tú te identificas con eso y terminas actuando de la manera que tú crees que eres. Entonces tú mismo te pones esos límites o lo que tú eres capaz o no eres capaz de hacer. Entonces, esa parte de la reprogramación es fundamental porque entras al subconsciente y puedes cambiar desde adentro hacia afuera. Y no buscas como controlar tanto como lo externo, este logro de afuera y todo, sino que empiezas a ir más hacia adentro y empiezas como a plantar semillas en un lugar que está súper fértil y nuevo para poder que esas semillas como que crezcan hacia donde tú quieras que crezcan, como la película Inception, no sé si viste... de DiCaprio, ¿no es cierto? En donde en el fondo te plantan la idea. Lo importante es la idea que se planta.
Y si es que esa idea es buena y está en un buen lugar para que pueda germinar y pues se pueda desarrollar, puede crecer mucho. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente tiene muchísimo más poder que nuestra parte consciente y toda la parte de la voluntad. Yo quería, por ejemplo, dejar de fumar, pero decía, ay, me estoy perdiendo un cigarro, ay, qué lata, no, como que no me sentía bien porque sentía que me estaba perdiendo algo. Obviamente, claro. En cambio, cuando Es yo cierto, llegué y me reprogramé el subconsciente, yo llegué y dije, no, pues yo soy salud, yo soy bueno, yo cuido mis pulmones y todo, ya los quiero y qué sé yo, y empecé a hacer ese trabajo de a poco. Además me pasaron distintas cosas, como en la vida, que me hicieron darme cuenta que el cigarro no iba por ningún lado. Entonces, cuando yo después ya veo a las personas fumando, no es como que me estoy perdiendo algo, es como, yo ya no soy eso. Estoy Entonces el ganando. cambio viene y el cambio viene de adentro. Entonces, yo ya no soy ese, ¿cachai? Versus que tengo que usar la voluntad, que a veces es muy difícil tener tanta voluntad para superar las cosas. Entonces, sí necesitamos voluntad, pero lo que a mí me gustaba mucho de la reprogramación es que funciona desde adentro hacia afuera. Y la última parte que tenemos en Eleven es como la parte de donde hacemos como una accountability, en donde ya, todo esto que vimos, esto que queremos crear, esto que nosotros nos reprogramamos, bueno, ¿cómo yo lo llevo a la acción? Porque podemos pensar en esto todo el día, pero la acción es la que genera resultados. O sea, al final el acto-consecuencia, ¿no es cierto? Una ley universal. Si no hay acto, no hay esa consecuencia. Entonces, si tú no te diriges hacia algún lado, en una acción que sea coherente con lo que tú quieres lograr, no vas a tener un resultado. Entonces... Oye, pero es que en la acción quiero dedicarle, porque me van a interrumpir justo en la acción y vamos demasiado bien. Vamos a una pequeña pausa comercial y vamos a volver, porque es verdad. Ahora, estoy de acuerdo contigo, hablaste algo súper importante de la raíz. Pues si no hay una raíz fuerte, los árboles, tú sabes cómo se caen de rápido, ¿verdad? O sea, pueden ser gigantes, musculosos, tremendos, pero los sacamos de una patadita, nomás se cayeron. Entonces, creo que la raíz aquí lo es todo, es fundamental, pero la acción es clave porque también la acción te genera un estímulo. Cuando uno ve una acción, uno dice, ¡ah! Lo hice, es como, bien. Claro. Y ese estímulo es como el golpecito en la espalda cuando alguien te dice, oye, me gusta esto. Y uno como, ¿en serio te gusta? Pues necesitamos ese refuerzo exterior y material en el fondo. Así que vamos a esta pequeña pausa comercial y ya volvemos con mucho más de lleno. Quiero saber cuándo se viene el próximo retiro, encuentro de Eleven. Aquí vamos a conversar más en tendencia. Ya volvemos. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro. Y ya estamos de regreso acá en Tendencia. Quería saludar a nuestros amigos de New Petiam, colágeno hidrolizado. Oye, una maravilla. Para los que preguntan si yo lo tomo, sí, lo tomo. Y ustedes saben que lo que digo que lo tomo, lo tomo. Este colágeno hidrolizado tiene un complejo de vitamina B, tiene vitamina C, D, bueno, tiene todo lo que necesites. Además, biotina, súper importante para uñas, piel, la piel más radiante, el pelo, oye, y articulaciones, de verdad que es fantástico. Tiene magnesio, recuperación muscular para dormir mejor, sabor a maracuyá increíble, 10 gramos de proteína. Y también está el azulito, que es sin sabor, 100% colágeno hidrolizado, que son péptidos bioactivos, que recuerda que no es que te tomas el colágeno, sino que al tomar el péptido bioactivo hace que tu propio cuerpo regenere colágeno y de esa manera nos va ayudando muchísimo. Nos gusta o no, mala noticia, a partir de los 25 y 30 el pique se va hacia abajo, así que hay que hacernos cargo, cuidarnos, las proteínas, súper importante para nuestra musculatura, nuestro cuerpo, y para tus mascotas también lo tenemos, We Love Pet, que es colágeno hidrolizado, impecable, lo más puro para tu mascota. A los 7 días ya tienen reacciones increíbles en las articulaciones, así que estamos súper contentos con estos productos. Bueno, Cau, estamos hablando de Eleven. Ustedes, ¿cómo consiste? Imagínate que alguien nos está escuchando, yo he ido a harto retiro, entonces entiendo más o menos, ya tengo la película de lo que ustedes hacen. Alguien nos está escuchando, nunca han ido a un retiro, nunca han estado en algo así. ¿Con qué me voy a encontrar? Por ejemplo, hicieron uno en Brasil, van a hacer ahora otro, hacen un curso también de 4 días, tengo entendido. Sí. ¿En qué consiste más o menos? La primera vez que alguien va a entrar. Cuéntanos así una idea. Nosotros tenemos al final distintas como herramientas para que las personas puedan acercarse a lo que estamos haciendo. ¿Ya? Nosotros
Bueno, yo me fui a vivir a Brasil, como te contaba, hace 1 año y medio, entonces hacemos hartos retiros allá. O sea, ya vamos en nuestro tercer retiro, vamos ahora por nuestro cuarto retiro, que va a ser en diciembre, la primera semana de diciembre. Y esos retiros son de 4 días y son experiencias bien profundas en donde vemos como toda la metodología y además hacemos distintos tipos o sea, desde caminatas, desde que vamos a la playa, temas conscientes, desde volver al presente y distintas cosas que se hacen como de mindfulness. Perfecto. Usamos mucho también otro tipo de herramientas como ancestrales, porque lo que buscamos es que las personas se abran finalmente a que existen otro tipo de formas de conectarse con uno y que si es que hay alguna que les hace sentido, que después la puedan seguir. Como por ejemplo hacemos yoga, entonces vamos con una persona de yoga que hace un trabajo súper profundo de yoga, vamos con un maestro que vivió en la India 12 años que te enseña a meditar como meditan los monjes en la India. Él tuvo su maestra, vivió 12 años en un ashram y él te enseña cómo, que era lo que básicamente él hacía todos los días. Entonces tenemos un equipo súper bueno, tenemos otro profesor de breathwork que lleva más de 20 años ayudando a personas en este proceso. Qué lindo. Entonces hacemos mucho trabajo de breathwork, también hacemos ice bath, que son estos cold plunges donde tú te metes al frío y intencionas, pero qué increíble como el cuerpo uno lo desafía. Lo desafía. Cuando uno lo desafía tanto, llega un momento en que ya el cuerpo, la materia pasa y ya pasas a otro nivel. Es increíble. Pasas a otro nivel y nosotros lo usamos dentro de como la metodología y lo juntamos, por ejemplo, a que tú te des cuenta de que puedes. Entonces al final, cuando tú tienes un tema del frío y que está ya a 3 grados y veis todo eso congelado y decís no puedo y todo, bueno, nosotros lo trabajamos y para que tú te des cuenta que al final todo lo que tú quieres tú puedes hacerlo. Cierto. Y por eso usamos esas herramientas. También hacemos un temazcal que lo dirigen unas personas allá que vivieron muchos años en México. Mira. Entonces le damos... Es súper, lo siento, como bien mixto. Es así bien como, mixto, es bien mixto, pero siempre con una línea multidisciplinaria. O sea, mostramos todo esto, pero siempre, todos los días, tenemos lo base que es el conocerse, visualizarse, el reprogramarse y ser. Y eso siempre lo tenemos en cada una de las áreas que desarrollamos. Pero además damos esta otra experiencia en el fondo para que también sea más entretenido y uno pueda también vivir otro tipo de experiencias cuando va a los retiros. Claro. Cadu, te voy a preguntar, porque me imagino a alguien que está quizás escuchándonos. Hay muchas personas que, yo creo que los seres humanos todos tenemos muchos traumas y los traumas a veces uno dice, no, yo no he vivido ni un disparo en la vida, no sé, o nada de ese tipo. Pero los traumas pueden ser desde que tu madre tenía que salir a trabajar todos los días temprano y fue un abandono, aunque no lo fue concreto, pero para ti lo sentiste como tal y muchos otros. Entonces uno no puede aquí evaluar qué es más que otro, porque todo desde el momento que lo sientes ya tiene su validación máxima. ¿Qué pasa también? Ustedes cuando hacen este tipo de retiros, tienes tus facilitadores que están conteniendo, pues yo me imagino, yo he estado en 1000 retiros también desde el lado como alumna o como una persona que va a vivir la experiencia, y realmente hay momentos en que uno se quiebra, un momento en que uno te estallan emociones o te encuentras con partes tuyas que quizás ni siquiera las tenías registradas. ¿Tienen ustedes facilitadores en ese momento como que te puedan apoyar? Porque por ahí alguien nos está escuchando y dice, qué nervio como que me pasara algo así. Sí, ¿cómo lo manejan? Pasa, ocurre y que es muy bueno que ocurra. Claro, es lo que muchas personas también buscan y necesitan que sea lo que pase. Pero sí, somos 7 personas que estamos ahí para acompañar y llevar y ayudar a todos en ese proceso. Tenemos además un psicólogo que está también con nosotros para poder llevar cualquier proceso que sea un poco más complejo. Claro. Pero generalmente nunca ha habido nada como tan complejo de manejar. Perfecto. Pero sí, al final es lo que tú dices, el trauma se aloja desde una rabia, desde cualquier cosa en el cuerpo, y uno no sabe lo que tiene. Y cuando uno empieza a hacer estas prácticas, cuando uno medita, cuando empiezas a remover y a mirar un poco más adentro, las cosas empiezan a salir solas con este tipo de cosas. Entonces a veces uno llora, a veces uno expresa, uno habla con alguien. Y lo rico de los retiros al final es que son, no sé, 14 personas que generalmente van como clientes y somos 7 facilitadores. Entonces imagínate que hay un facilitador por cada 2 personas que son clientes. Entonces un lugar contenido. Es súper contenido y
y en todos los momentos uno va compartiendo, desde cuando uno come, en las caminatas. Entonces uno puede ir sosteniendo y guiando y llevando en todos los momentos, no solo cuando está haciendo las actividades. La comida, me imagino, también debe ser súper equilibrada, como más Sí. sana, saludable. Sí, comida, siempre hay un buffet rico, Ya. pero en estos lugares donde nosotros hacemos los retiros no usan proteína animal, son Ya. generalmente lo que hay como vegetariano sería como huevo y después todo lo otro, pero es lo que me ofrece el lugar. Yo no tendría Perfecto. problema con el tema de la proteína, pero estos lugares son así Ya. como que es un lugar, es un centro de retiro y ellos Entiendo. tienen su comida que le dan a las personas allá y es en esa línea. Kaut, también te quería preguntar, porque hemos hablado de la parte de la espiritualidad, la mente, la proyección, en el fondo la visualización. ¿Qué pasa con el cuerpo? Porque tú, sobre todo ahora estás viviendo en Brasil. Y yo soy amante soy actriz también, entonces para mí el tema del cuerpo creo que es súper clave. Yo trabajo con niños sordos y cómo realmente la palabra, el lenguaje, tantas veces nos perjudica, porque simplemente es una herramienta que puede ser hermosa, pero también una herramienta para mentir, que es bien fácil. Pero el cuerpo no miente, el cuerpo comunica. Y vivimos en una sociedad, que me gustaría tu opinión, y ahora que estás en Brasil, en que, por lo menos en nuestro país, estamos súper apretados. Es como si mueves mucho la cadera, si te mueves así, parecí no sé cuánto, si tocas así, va a creer que tú no sé qué. Es como súper coartado, como castrador, te diría yo. En cambio, en sociedades o culturas como en islas, en Brasil, en otro tipo de culturas, incluso en lugares en Europa, como toma sol, topless, bailas y mueves las caderas y mueves no sé qué, y se tocan y usan. O sea, ¿qué pasa ahí también? Porque debe ser una pega importante en este tipo de retiro, porque el cuerpo comunica, entonces te aprieta, contiene y el cuerpo además guarda una memoria súper fuerte a nivel de trauma. ¿Ustedes lo trabajan también en estos retiros, la parte corporal, la parte física? Bueno, se trabaja mucho con el nivel de la respiración. Nosotros trabajamos mucho la parte física y dentro de también las experiencias que hacemos un poco la conexión con el cuerpo, como en el baile. Me encanta, qué bueno eso. Y metemos un poco también dentro de las dinámicas como un poco de conexión con el baile más tribal, y lo que tú dices al final es así. Se da mucho en los países como más tropicales o generalmente ¿verdad? como en Brasil y todo, en donde hay más libertad con el cuerpo, hay más libertad para el baile. Sobre todo uno lo ve como en el baile, en la música, cómo se mueven, como en la alegría que transmiten también, como que en el fondo es como de no sentirse tan juzgados No hay por un cómo juicio, tú vas ¿verdad? a actuar. O sea, yo creo que igual en el mundo todos tenemos como esta protección del ego, ¿no es cierto?, de Claro. qué van a decir y que nosotros queremos de alguna manera como protegernos y estar bien y como en esa seguridad. Pero el problema es que muchas veces nos sobreprotegemos y empezamos a actuar en base Sí. a lo que los demás van a pensar de nosotros. Totalmente. En vez de ser auténtico y decir, o sea, ¿sabes qué? Esto lo siento, me gusta, me quiero mover y me quiero Ya. mostrar así, ¿qué tanto? O, oye, ¿sabes que me siento linda y me quiero ir con un bikini lindo y me voy a poner en el mar y chao? ¿Y cuál es el problema, Qué cachai? verdad, sí. Y creo que eso es súper importante como a nivel de expresión del cuerpo, porque es lo que tú dices, al final los traumas se alojan en el cuerpo y uno Totalmente. y si estás contenido y estás así también, finalmente es lo que tú dices, el lenguaje habla mucho, pero lo que más habla es el cuerpo, Total, es la total. comunicación, es la Oye, misma ojalá comunicación. que esto vayamos cada vez más una sociedad creciendo, abriéndonos, porque yo creo que permitiría mucho menos doble estándar, ¿eh? Sí. Porque no digamos que el ser humano deja de hacer lo que quiere hacer. Yo creo que al final del día el ser humano hace lo que quiere, pero lo oculta o existe este doble estándar por que te dijeron que esto no estaba bien. Y Sí. si hubieras vivido toda la vida con lo que simplemente quisiste hacer, Ajá. o Claro. hicieras simplemente lo que quisieras hacer o Claro. sentir, tampoco Y decirlo, tendría sin- tanto rollo, ¿no? Yo sin creo que es sentirte tan importante. mal. Nos quedan 2 minutitos de programa. Me gustaría regalarte, Cadu, esa cámara para que tú mismo invites a todos los amigos que se viene tu próximo retiro, tu próximo seminario. Invítalos para que te vean y se sumen a Eleven. Bueno, todos súmense a Eleven, Eleven.oficial, se escribe 3leven.oficial en Instagram, ahí nos van a poder seguir con toda la información sobre los retiros y las actividades que tenemos por día. Nosotros estamos haciendo una vez al mes una actividad en Utopia que se llaman los Eleven Day, así que pueden vivir un poco lo que es
lo que pasa en el retiro, pero solo en una mañana, con un valor obviamente también mucho más accesible. Todos los que vengan por acá, además Oye, les yo voy podemos a ir hacer a ahí Utopia, un buen genial. descuento, pueden ir para allá. Me encantó. Y también vamos a tener ahora en agosto, a fines de agosto, una actividad de 2 días que va a ser de 8 horas diarias, en donde vamos a poder entrar súper profundo en la metodología, sin las otras experiencias que hacemos en el retiro, pero sí muy profundo en el conocerse, en el visualizarse, en el reprogramarse y en el ser con compromisos claves para cambiar y para crear la vida que uno quiere crear, esa vida ¿Cuándo es extraordinaria. ese? ¿Cuándo es el de los...? Ese es a fines de agosto. Fines de agosto. Lo vamos a estar avisando en las redes. Oye, Utopia, voy a ir al de Utopia para empezar a incorporarme aquí a Eleven y así voy a ser parte del team. Después voy a ir de a poco. Después te voy contando, Catita, vamos al de diciembre a Brasil. Así. Eso. Oye, es que estos retiros, de verdad, yo lo digo por experiencia, uno tiene un antes y un después. Yo sé que a veces cuesta tomar la decisión de hacerlo, pero cuando uno lo hace es impresionante. O sea, uno dice... Tenía que serlo, es un regalo para uno. Siempre estamos pensando en un regalo para otro, pero cuando uno, es una tremenda oportunidad. Así que los quiero felicitar de verdad. Tremendo equipo, me encanta todo lo que estás contando y me encanta que todos nuestros auditores también tengan la posibilidad de escucharte, los que nos están viendo en televisión también, que se sumen a Eleven. Así que ahí está tu Instagram en pantalla. Dilos para los que no nos están viendo en televisión, el nombre del Instagram. Sí, mi Instagram es cadu_sari. Y el Instagram de Eleven es 3leven.oficial. Perfectísimo. Oye, muchas gracias, Cadu. Lo mejor de lo mejor para ti y todo tu equipo. Grandes. Gracias a Utopia también por apoyar esta tremenda iniciativa. Nos vemos, equipo querido. Hasta el próximo sábado. Se les quiere mucho y de gratis. ¡Mua! Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Oye. En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Producción, Catalina Cisternas.